Hola familia, ¿qué tal? Un día más, hoy aquí en el vestuario, hoy ya capítulo número 64, hoy viajamos hacia Portugal, volvemos al mundo de las porterías. Hace poco tuvimos a Luis Fernando, portero de la selección española de amputados, también hemos tenido por aquí a Paco Sedano, Tomeu Nadal, etcétera, etcétera. Hoy, Joel Robles, bienvenido al vestuario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer, Joel, tenerte por aquí. Hace tiempo que teníamos para hacer esta entrevista y la verdad que para mí es un honor poder tenerte hoy aquí en el canal. Casi cerquita ya a empezar las vacaciones. Nos queda esta semana y la próxima y después descansaremos en agosto, que también merecemos un pequeño descanso. Joel, la primera pregunta que hacemos siempre aquí en el canal es ¿quién es Joel Robles? Para que la gente del vestuario te conozca un poco más. Bueno, pues un chico de Getafe en el que, bueno, está cumpliendo su sueño, que ha sido, bueno, pues el portero del fútbol profesional y, bueno, ya con 35 años, en el que recorrió diferentes clubes en diferentes países y bueno, con tres niñas, con un niño en camino, con su mujer y la verdad es que muy feliz. La verdad que las horas, los 24 horas del día creo que se quedan cortas, ¿no? Para hacer de todo. La verdad es que tengo que buscar herramientas y bueno, pero bueno, siempre hay solución y momentos para descansar, sobre todo los papis, porque la verdad es que con tres pequeñajas, pues bueno, obviamente son pequeñas y tienen esa energía que no veas, que no le gastan. Joel, has comentado tú, portero, pues has pasado por muchos países, muchos equipos, eso iremos tratando durante la entrevista, pero lo que me gustaría saber es cuál es el primer recuerdo que te viene a la cabeza si yo te digo la palabra fútbol. Bueno, pues sacrificio. Al final yo creo que sacrificas muchas cosas de la vida, de un niño de, bueno, en este caso yo empecé con 5 años y verdad es que, bueno, en ese momento todavía, pues bueno, eres chiquitito, vas a entrenar, estás con tus padres, haces vida con tu familia normal, juegas los sábados a un horario normal y luego pues obviamente recompensa también, porque al final todo esto ha llevado una recompensa pues a estilo de vida, pues también a llevar una disciplina gracias al deporte, porque al final el fútbol, quieras que no, te educa en muchos aspectos y bueno, yo creo que agradecido al fútbol sobre todo. Y el primer recuerdo de Joel como futbolista o tus primeros pasos en el mundo del fútbol, ¿te acuerdas de que, como todo niño de España prácticamente en el cole seguramente, ¿no? Sí, bueno, empecé sobre todo ahí en Getafe con mi hermano y mis primos en el típico equipito de barrio, que en su momento además era multideporte, que a lo mejor un sábado jugábamos fútbol sala, el siguiente sábado balonmano, vóley, y bueno, yo en esos momentos siempre, pues bueno, quería ser jugador y bueno, uno de mis tíos me acuerdo que me comentaba que mejor que me pusiese la portería que era mejor. Y así desde temprana edad ya Joel bajo palos parando los balones. Sí, hasta los 12 años no lo tenía muy claro, la verdad. Incluso en Getafe, cuando estaba en las categorías inferiores del Getafe, las segundas partes las tenía que jugar de jugador. Porque incluso hablamos con el entrenador que por favor, que jugamos la primera parte de portero y la segunda jugador, porque yo disfrutaba siendo jugador. Luego, pues bueno, se notaba que las cualidades que tenía a lo mejor no eran las de jugador, pero yo mentalmente pues pienso que valía de jugador, incluso ahora pues ¿sabe? Mentalmente me pienso que jugador, pero ya el físico no te da para. Algún día sueñas, ¿no? Con meterte dentro de la pachanquita. Me encantaría jugar de jugador con 42 años sin ningún problema. Eso lo hablábamos con Paco Sedano. Comentábamos que, claro, el portero toda la vida, dice, pero yo ahora que juego en la liga de pivot, de pivot a girarme y a meter goles, ¿eh? No, claro, yo cuando se ha podido y tal con el tema de las pachangas, yo de portero nada, yo jugador. Yo disfruto mucho, la verdad. Joel, comentabas que empezaste tu carrera en el Getafe, pero en infantil, si no me equivoco, quizá de segundo año es cuando te vas al Atlético de Madrid, ¿puede ser?
Sí, bueno, primero empecé, nos tuvimos que ir a Canarias, Ujú. porque antiguamente la escuela del Getafe hasta los 8 o 9 años no se podía entrenar y justo casualmente mi padre se tuvo que ir por trabajo a La Palma Ujú. y con 8 años creo que fue, nos fuimos a La Palma y justo coincidió que estaba el Mensajero allí, Vale. jugamos un año en el Mensajero, ya regresamos y ya justo mis padres me apuntaron a las escuelas de Getafe, Ujú. que justo además me acuerdo que empecé en el Benjamín H, porque el Getafe puede ser de las escuelas más grandes que haya en Benjamín España. H. Estamos hablando que niños de 9 años, pero para tener un Había- H es muchísima gente. Sí, sí, en esa época había un montón de equipos y ahora ya no sé cómo estará la cosa, pero en esos momentos era una de las escuelas más grandes de España Ujú. y bueno, pues ahí comencé bueno, se puso ya, se iba poniendo la cosa un poquito más seria, jugabas con la selección de Getafe y hacían como una selección de los diferentes equipos Ujú. y era como la selección de Getafe, luego ya fui creciendo a Alevines, me acuerdo de la liga de Alevina, pues bueno, te enfrentas ya al Rayo Vallecano, equipo ya Atlético Madrid, Ujú. Real Madrid y clubes así, justo ganamos la liga, ya empecé a ir a la selección de Madrid y ya fue el paso al Atlético Madrid el primer año de infantil, que Ujú. era 12 para 13. También en una edad, no sé, no menos aquí en Cataluña, categoría Alevín juegas fútbol 7, categoría infantil pasas a fútbol 11, quizás de los años más complicados, ¿no? Y más para un portero. En esa categoría de Alevín A ya era fútbol 11. Vale. Ya era fútbol 11. Ujú. Pero sí, Gaby, como en su momento hubo bastantes cambios y tal, pero sí, obviamente el cambio de portería y de medidas y de distancia, sobre todo los porteros, ¿no? Ujú. Cuando querías sacar de meta, Claro. que no la sacas ni fuera del área y encima en campos de arena, que Claro. ahora los chicos tienen césped artificial y buenos céspedes artificiales. Nosotros tenemos que poner la montañita de arena pequeña para poder levantar en mi casa. Sí, en mi casa que si había llovido, cuidado. Nada, te pegaba un pelotazo, te daba un pelotazo en las piernas o así en el muslo, se quedaba marcado una semana. Típico partido a las 9 de la mañana con el frío en Getafe, ¿no? Cuidado. Sí, sí, la verdad es que eso era la generación antigua, nuestra generación, en la que, bueno, hemos crecido así Exacto. y pues está todo tipo de generaciones creo que les ha facilitado que sea todo mucho más cómodo. Exacto, exacto. Joel, ¿cómo recuerdas ese paso del Getafe Atlético de Madrid? Al final es llegar a uno de los clubes más importantes de España. Sí, la verdad es que, bueno, fue decisión sobre todo de mi padre y Ujú. de mi tío, porque en ese momento, pues bueno, hicimos un gran año en Alevines y había intereses de otros equipos de Madrid, como el Rayo Vallecano o incluso el Real Madrid. Ujú. Y bueno, pues mi padre decidió que fuésemos al Atlético de Madrid, incluso siendo del Real Madrid, porque mi padre es vikingo, y decidió ir al Atlético de Madrid. Ellos hicieron una gran apuesta, me pagaban los estudios, justo en ese momento en el Aristos, que era un colegio privado ahí en Getafe, y luego ya nos movimos al Amanecer, que era por la residencia donde acogían a todos los chicos de diferentes comunidades de España, pues estaban ahí durmiendo. Ujú. Y bueno, mi padre decidió que era una propuesta buena y el interés era bastante interesante y fuimos a ello. Y justo además también, como venía también el torneo de Maspalomas, porque justo ese año fue cuando el Atlético de Madrid había bajado segunda, Ujú. entonces el torneo de Brunete no lo jugaban. Claro. Y entonces ya subieron y el de Maspalomas sí que lo jugué allí en Canarias y bueno, así fue todo. Quizá el torneo más denominado como los torneos del Plus, ¿no? Que se llamaban en esa época. Es quizá el momento ese en que empiezas a pensar que el fútbol profesional está cerca, porque al final juegas contra el Barça, contra el Betis, contra etcétera, etcétera. Bueno, no piensas en el fútbol profesional, pero sí la cosa se pone más seria. En ese momento eres pequeño, no eres consciente, disfrutas. Obviamente, pues si juegas, Claro. pues estás más ilusionado. Y bueno, yo siempre hasta llegar casi al
segundo equipo así, pues bueno, yo disfrutaba, intentaba hacer lo mejor posible, obviamente con la confianza del club, que para mí eso es lo fundamental. Y la verdad es que yo siempre agradecí al Atlético de Madrid porque siempre han apostado mucho por mí, me han cuidado, no ha habido ninguna vez ningún problema, al contrario, me acuerdo yo siendo cadete, una vez jugué con el Juvenil A, un partido acabando casi la temporada, luego cuando iba a dar el salto a juveniles me subieron a Juvenil A, que era, yo iba a ser juvenil de primer año y me subieron al juvenil de tercer año. Y bueno, la verdad es que yo siempre he agradecido porque había personas en el club que apostaban mucho por mí y yo traté pues siempre de dar lo mejor de mí. Al final esa trayectoria en la base te da ese momento de dar el salto, ¿no?, al primer equipo, cuando un 8 de mayo de 2010, Joel, tras la lesión de Sergio Asenjo, tu compañero, debutas en el Molinón, un campo histórico de primera división de los que uno quizá desea incluso debutar allí, ¿no? Sueñas con un campo histórico. ¿Cómo recuerdas ese momento, aunque sea por la lesión de un compañero que nunca es lo que uno quiere? ¿Cómo recuerdas ese debut en primera? Bueno, pues justo esa jornada, como justo llegamos a la final de Europa League, en este caso, el primer portero como número 1 era De Gea, Asenjo justo estaba esa temporada, acabando la temporada estaba el segundo portero y yo estaba en el filial, pero bueno, De Gea se quedó sin convocar y jugó Sergio y me acuerdo en el minuto 12, del 10 al 13, en un salto así, pues Sergio se fastidió la rodilla y la verdad es que bueno, a veces, pues bueno, como decirte, las oportunidades llegan a veces por lesiones así de compañeros o por situaciones así complicadas, pero bueno, obviamente pues me da el empujón a la primera división y menos con el club que te lo ha dado todo, has llegado de categorías inferiores al primer equipo y bueno, recuerdo además ese momento, ¿no?, que ya Sergio pide el cambio y me acuerdo que José Antonio Reyes, que estaba a mi lado, que en paz descanse, y me decía, estás cagado, tienes la cara blanca. Y yo estaba cambiándome y yo sí recuerdo además el momento de que vas a salir hasta la portería como flotando, ¿sabes? La sensación de decir, porque se respira. Al final cuando vienes de estadios más pequeños o así, tú en un estadio grande, se respira otro fútbol, el olor de la hierba, el sonido, el ambiente, los jugadores, todo, el color. Y nada, pues empatamos creo que a 1. Ellos creo que se estaban jugando, no sé si la salvación, ellos estaban salvados, nosotros ya pensando prácticamente en las finales que teníamos por delante. Y bueno, traté de disfrutar, en ese momento pues dices, bueno, pues mira, debutamos en el primer equipo, piensas todo lo de atrás y sigues adelante, tampoco es que te pongas a darle muchas vueltas. Mejor no pensar también en ese momento. En ese momento piensas en la familia, ¿no?, en todo lo que se ha sufrido, entre comillas, por llegar a ese momento, que realmente es lo que has trabajado toda la vida para llegar allí. Sí, por supuesto. Sí, es verdad que en esos momentos que estás ahí, pues lo piensas, pero bueno, como eres joven, tu cabeza está más acelerada, pues apenas, pero obviamente pues tienes tu momento de decir, bueno, estoy aquí, he debutado, pero luego también lo más importante pues es mantenerse, no luego debutar y desaparecer, que eso es lo difícil del fútbol de la élite. Correcto. Yo lo comentabas tú, 4 días después de ese partido contra el Sporting Gijón, teníais la final de Europa League en Hamburgo contra el Fulham, donde conseguís ganar 2-1. El hecho de que Sergio Asenjo esté lesionado también te permite formar parte de la convocatoria de esa final. ¿Cómo se vive? ¿Cómo es vivir esas horas previas y ese ambiente de una final europea? Pues imagínate, lo que te digo, siendo canterano, en ese caso justo David, De Gea y yo siendo canteranos y subir y ganar títulos recién prácticamente tocado la élite, pues ha sido para mí increíble. Yo creo que eso es lo que me ha dado esa energía y el aprendizaje para seguir ganando títulos en otros clubes. Unos aportando en la portería, otros pues a lo mejor
en la plantilla desde el banquillo. Ujú. Y bueno, la verdad es que, imagínate, siendo canterano, ganar una Europa League, una Supercopa, en la Copa del Rey quedamos segundos porque nos ganó el Sevilla ahí El Camp en Nou. Camp Nou. Y bueno, ellos siguieron ganando títulos, yo ya justo fue cuando ya me tuve que ir al Rayo cedido. Ujú. Y bueno, imagínate para un canterano de Atlético de Madrid, pues el comienzo de la era del Atlético de Madrid, porque ya llevaban ese título, no sé si fueron, no me acuerdo ya los años, creo que era el 96 hasta que Quizá el ganamos doblete, ¿no? Del famoso doblete de Liga y Copa. desde el doblete Ujú. hasta esa época, así que imagínate la importancia que tenía ese título con Quique Sánchez Flores, que fue el entrenador. Es lo que comentas, ¿no? Al final es el inicio de esa puesta en escena de nuevo del Atlético como un equipo grande que lo había sido toda su historia, bajando segunda incluso uno de los equipos más importantes de la historia del fútbol. Eso es. Entonces, pues fue una celebración preciosa. Imagínate todos los atléticos, de todo el sufrimiento que han tenido años anteriores y yo creo que, bueno, ese premio para todos creo que fue increíble. Y como canterano, mira, una cosa que me ha venido ahora a la cabeza, porque no sé por qué me ha venido Neptuno y me ha venido el anuncio famoso de cuando el Atleti vuelve de segunda con el Mono Burgos saliendo de las alcantarillas. En tu caso, como portero, ¿cómo fue? Supongo que tener al Mono Burgos viéndolo allí también es una inspiración, ¿no? Porque es una institución a nivel histórico del fútbol. Supongo que te ha debido marcar también mucho en tu carrera. Sí, al final, por vivir ese tipo de situaciones, además yo me acuerdo estar en Neptuno dando la vuelta así con la gente, celebrándolo y tal, y ver toda la parte de la Castellana y toda esta zona de Neptuno, cabezas rojiblancas, la verdad es que son imágenes que te las llevas para toda la vida, momentos únicos y bueno, yo siempre en las celebraciones traté de disfrutarlo mucho, aún así siendo jovencito y tenía nada, medio partido en primera división, equipo, y la verdad, bueno, me acuerdo en el Ayuntamiento de Madrid, igual, cantando contra el Madrid y tal. Me decía, niño, que tú eres muy joven, que luego... Pero bueno, en ese momento de euforia, eres de la casa y bueno, pues sí. La hemeroteca, cuidado, por si acaso. Pero bueno, eres joven en ese Claro. momento y disfrutas y te dejas llevar también por el ambiente un poco. En ese momento eres un aficionado más, porque realmente hasta 10 días antes del partido prácticamente eras un aficionado más del equipo. Sí, pues es que hace nada, imagínate, a lo mejor ya cuando estaba en el segundo equipo yo ya entrenaba mucho con ellos, ¿sabes? Uh-huh. Pero imagínate, hace un año y medio notas los pases que te dan como canterano para ir al Calderón y subirte a la grada a ver los partidos del primer equipo o así quieras ir. Claro. Entonces, pues bueno, el verte ahí uno más, pues lo coges con mucha alegría. Con mucha alegría y mucho ánimo. Joel, poco después, enero del 2012, lo comentabas, vas cedido al Rayo Vallecano. ¿Cómo recuerdas cómo se gestó esa cesión? Que si no recuerdo mal, es en el último día del mercado. Sí, así fue. Bueno, veía que iba a tener pocas oportunidades en el Atlético Madrid, porque justo fue la llegada del Cholo Simeone, en la que estaba justo Courtois, que fue cuando lo fichó el Chelsea, venía del Genk, que hace una gran temporada, joven, y bueno, estaba haciéndolo bien. Fue cuando llegó el Cholo Simeone recién casi llegado, porque él llegó a primero de enero, así. Y esto todo fue al final de enero, entonces pues bueno, pasarían 2, 3, 4 partidos y luego también estaba Sergio Asenjo, yo sabía que iba a tener pocas posibilidades y finalmente pues el Cholo en este caso fue el que dio un poco el visto bueno, que al principio no quería, tuve que hablar con él y bueno, proponerle que era una oportunidad para mí, que yo necesitaba jugar y tal, dieron el ok y bueno, la verdad es que siempre he agradecido al Rayo Vallecano porque fue quien me dio la oportunidad de tener un poquito de continuidad siendo joven, habiendo jugado muy poquito en el Atlético de Madrid y jugar en ese momento con Sandoval, que era el entrenador, con Michu, con Tamudo, con Diego Costa y Pulido, que fuimos también los 3 cedidos del Atlético de Madrid allí. Y fue el año que, bueno, que hizo el tamudazo en el último minuto contra Granada y al final lo salvamos los dos y
y el Villarreal fue quien bajó. ¿Quién bajó de categoría? Uh-huh. Joel, además, el hecho de quedarte en Madrid, en casa, también era supongo que importante para tu evolución, ¿no? Sí, facilita muchas cosas. Obviamente, pues también ellos te conocen de categorías inferiores. En ese año, pues bueno, Sandoval, que es un entrenador de Madrid, y luego Felipe Miñambres, que era el director deportivo, que obviamente pues también nos conocía perfectamente. Eso sí, temporada 2012-2013 cambias Madrid, te vas a Inglaterra, firmas por el Wigan de la Premier League. ¿Cómo fue la adaptación a Inglaterra y a una nueva liga? Bueno, pues fuimos valientes, la verdad, porque yo había jugado pues 7 partidos más o menos, 8 en el primer equipo del Atlético Madrid. Luego los del Rayo, y en ese momento pues Roberto Martínez, que era el entrenador de Wigan, y Iñaki Vergara, el entrenador de porteros, sabían de ti, pero no sabían cómo vas a estar, ¿no? Para la Premier. Y fuimos allí 15 días a prueba. ¿Sabes? Entonces, bueno, para ver cómo estás físicamente, cómo estás, decidieron firmarme, y he cedido del Atlético de Madrid porque a mí me quedaba otro año de contrato. Y bueno, empezó jugando Ali Hapsi, que era el portero, es un portero de mar, una leyenda del Wigan. Y bueno, empecé jugando la Copa, la FA Cup en este caso. Y bueno, se fue dando, íbamos pasando. Y bueno, Roberto decide en un momento, me acuerdo, cambiar en Premier League el portero. Y empiezo a jugar yo mi primer partido contra Newcastle, que además ganamos en casa 2-0. Y bueno, empezó a ir todo bien, estaba jugando también la FA Cup. Y bueno, la FA Cup, pues qué decirte, al final, llegar a la final con Wigan y ganar a un equipo tan grande como el Man City, siendo tú un equipo pequeñito. Lástima que descendimos a segunda división, porque como me acuerdo, un sábado y el martes habíamos descendido. La verdad es que la sensación es rara, pero a día de hoy pues uno es consciente de lo que has hecho, que ha sido, bueno, vas a ser una leyenda para el club toda la vida, es algo histórico que nunca se va a olvidar y siempre va a quedar ahí marcado. Y la verdad es que lo disfrutamos mucho por la ciudad de Wigan, porque es una ciudad chiquitita, y me acuerdo con el autobús, pues bueno, por la plaza, y la verdad es que todas las calles llenas, y lo disfrutamos todo mucho. La verdad, ganarle una final a ese City del Kun Agüero, Yaya Touré, Silva, Tevez en Wembley, supongo que para ti, siendo partícipe, es quizá de los momentos más top de tu carrera, ¿no? Sí, menos saliendo del Atlético de Madrid, cedido, y que justo sea una posibilidad, sí. Sí, es verdad que nosotros, para que te hagas un ejemplo, éramos como el Rayo Vallecano, ¿no? Éramos un club que donde íbamos siempre mostrábamos buen fútbol. Ya habíamos jugado en su casa, que me acuerdo que perdimos en el 82 o así, íbamos 0-0 y me metió gol Tevez al final y tal, pero habíamos tenido nuestras ocasiones. Y ya veníamos de hacer buenos partidos contra los equipos grandes. Y bueno, fue un partido, digamos, medio cómodo, que tampoco es que sufrimos mucho. Tuve que sacar alguna así y tal, pero que tampoco fue un partido que... Sí, de asedio, ¿no? Que me tocó llegar a parar 15, 16 bolas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ese córner de remate de Beth Watson, me acuerdo yo que entró, y imagínate ese momento. No te lo creías, y justo fue casi al final, minuto 90, 89-90, la prórroga y tal, y pasó súper rápido. Yo creo que fue lo mejor, meter al final, porque si le metes pronto, metes la sexta marcha y ya... A sufrir, después a sufrir. Como fue tan tarde, yo creo que se quedaron noqueados y ya no les dio para responder. Y la verdad es que, bueno, pues imagínate, siempre muy agradecido a Roberto Martínez, la verdad, que fue el que me abrió las puertas a la Premier League. Incluso, bueno, mantenemos relaciones, casualmente parece que nos seguimos. Ahora aquí está de seleccionador de Portugal, y siempre muy agradecido al staff de Roberto Martínez, a Iñaki Vergara, que sigo teniendo relación con el portero, que está aquí también con él en Portugal. Y muy agradecido y muy contento por la carrera que está teniendo, y todavía estoy seguro que le van a llegar cosas más importantes. Sin duda, porque es uno de los entrenadores más top actualmente en el fútbol mundial.
Joel, hablando de la Premier, de la Liga Inglesa, posteriormente firmas por el Everton, donde allí estás 5 temporadas. ¿Cómo fue para ti ese tiempo en el Everton, con la rivalidad que hay con el Liverpool y siendo uno de los equipos también más históricos del fútbol inglés? Bueno, pues la situación fue que Roberto, nada más firmar con Everton, pues recibo su llamada. Y bueno, tenía otras posibilidades, pero cuando recibes la llamada de un entrenador que te ha dado la oportunidad, ha ganado, y la verdad es que me mostró su confianza y todo, pues decidimos firmar en Everton, en el que bueno, el primer año no fue nada fácil, la verdad fue complicado. Bueno, tú vas con una mentalidad, vienes de jugar, vienes agrandado, Claro. ¿no? De decir, bueno, voy a llegar allí y también voy a jugar, y te encuentras con un Tim Howard, pues una leyenda, Claro. una que llevaba 11 años en el club, en el que encima de esos primeros años, bueno, de hecho el primer año fue espectacular. Uh-huh. El equipo hizo 72 puntos, hicimos récord de histórico en el club y jugamos Europa League, no nos dieron incluso ni para entrar en Champions. Uh-huh. Pero bueno, eres joven y piensas, te vuelves loco y te quemas y tal. Pero bueno, en ese momento, pues bueno, seguimos luchando. Roberto me decía siempre que tuviese paciencia, que obviamente pues tienes a Tim Howard y bueno, hasta el tercer año pues tuve que remar. Jugué los años anteriores, pues a lo mejor había jugado hasta el tercer año unos 20 y pico partidos entre Copa, Liga y tal. Uh-huh. Y ya el tercer año, pues Roberto decidió el cambio, en el que empecé ya a jugar, incluso ya empecé también las copas y todo. Estuvimos a puntito el tercer año nuestro de hacer algo importante en el Everton, porque justo llegamos a 2 semifinales, Uh-huh. uno de la Carling Cup, porque ahora cambiaron de nombre, Uh-huh. y a la semifinal también de FA Cup, uno contra Manchester City y otro contra el United. Los Y Manchesters. sí, exacto, y sobre todo la FA Cup porque fue casi los últimos minutos que nos metieron en el último minuto el 1-0, y justo me acuerdo que también Lukaku había fallado un penalti. Lo estuvimos y yo creo que si hubiésemos llegado a la prórroga hubiésemos tenido bastantes posibilidades, o no, pero yo Sí, pienso sí. que sí, porque estábamos bastante metidos en el partido. Y me acuerdo que metió, se quedó, ay, ¿cómo se llama? Este delantero que estaba, bueno, en el último minuto se quedó solo contra mí y me la metió abajo, Uh-huh. y bueno, nos fastidió un poquito el sueño, porque Everton también es un club muy muy histórico, de los más antiguos Sí. de la Premier en Inglaterra, y bueno, con algunos títulos también. Y la verdad es que si hubiésemos llegado a esa final hubiese sido algo tremendo también. Y el ambiente futbolero de la Premier, yo he estado en un West Ham Arsenal, para mí que venía con la mentalidad no del fútbol inglés, de los estadios, claro, West Ham, Estadio Olímpico de Londres, no es el típico estadio de Inglaterra. Tú que los has podido vivir desde dentro, cuéntanos un poco qué es el No, saltar a ese césped. más puesto, por ejemplo, se ha convertido más frío. Tú ves ese partido y parece que no estás en Inglaterra. Claro, Pero sin embargo, si hubieses ido al estadio antiguo exacto. de entrenador con Sam Allardyce, ya te digo que ahí sí ves fútbol inglés, puro fútbol inglés. Y bueno, por ejemplo, pues por suerte el estadio Goodison Park, que justo ahora mismo esta temporada ya van a cambiar de estadio porque han hecho un estadio nuevo. Uh-huh. Pero bueno, pues qué decirte, estadios con un ambiente, y justo la gente de Liverpool es un ambiente muy similar a lo que hay en Sevilla, Betis y Sevilla. Uh-huh. Son aficiones muy calientes, en que su club, pues eso, van a la muerte cada domingo. Ves a todo el mundo allí, siempre los ingleses, tatuado su escudo en el gemelo, en el brazo. La gente de Liverpool o del Everton tiene su tatuaje del club Sí o y sí. amor a ellos. Y bueno, pues sí, la verdad es que, pues bueno, muchos momentos, campo de West Ham, luego los estadios obviamente más, pues de Man City, de Arsenal, Old Trafford, Anfield, pues bueno, son especiales. ¿Por qué? Porque ahí se han vivido noches Mística, históricas. mística futbolera. Exacto, son estadios altos, con mucha afición. Normalmente ellos prácticamente llenan todos los estadios en Premier League, y estos estadios que son grandes, pues mínimo meten ya 60.000, 70.000.
Y bueno, pues momentos que me llevo para el recuerdo, que he disfrutado y bueno, eso que también te ha hecho pues parte de la madurez también de tu carrera, vivir esos momentos. Uh-huh. Lo comentabas tú, Joel, tras esas 5 temporadas vuelves a España, firmas por el Real Betis, donde coincidiste con Martín. Justamente hoy estaba hablando con él y te manda muchos abrazos. ¿Qué fue para ti? ¿Qué te sorprendió más al llegar a Sevilla? Bueno, justo sí, fue que acabamos contrato, yo ya no quise renovar, me acuerdo que el Everton me ofreció renovar, pero bueno, ya con la llegada de Pickford ya se fue complicando la cosa y salió la posibilidad del Real Betis con Lorenzo Serra Ferrer, que era el director deportivo, y bueno, creo que era un buen momento para volver a España, justo el club se había metido en Europa League. Fue también que estaba Pau López, que él llegaba del Español. Yo sabía que él iba unos pasos más por delante que yo, porque él venía de jugar del Español, yo de no jugar, y seguramente que le conocía mucho más a él que a mí. Y dije, bueno, pues vamos a eso, a currar, a ganarse la posibilidad de jugar. Y la verdad es que encantado, pues esos 4 años que pasé por el Betis, porque es un club en el que se vive con una pasión espectacular, en el que cada año está creciendo, ya lo estáis viendo la temporada pasada a puntito de entrar en Champions, esa final de Conference y la verdad es que desde el primer día te inyectan ese color verde y blanco y pues bueno, te conviertes bético, la verdad, porque al final se vive con tanta pasión y luego también la responsabilidad que hay de ser jugador del Betis, que al final pues te sientes uno más. Y así yo creo que nos ha pasado a los que están más de 3 4 5 años en el club, salen como si fuesen béticos. Exacto. Yo me he criado en Madrid, en el Atlético de Madrid, con lo cual pero coges mucho cariño al club y encima, pues bueno, la recompensa y el mejor final que me pudo dar fue esa Copa del Rey, ganarla, todo lo que habíamos sufrido un poquito los años anteriores y yo creo que fue el mejor final que pudo haber ganando esa Copa del Rey. Esa Copa del Rey ante el Valencia en Sevilla, en una tanda de penaltis. Supongo que es también pues un momento histórico porque la ganas en tu casa realmente, con tu familia, con toda la afición. Momento y día histórico para el beticismo. Sí, por supuesto. Nosotros sabíamos que al ser en Sevilla estamos deseando también darle a Joaquín esa Copa del Rey. Justo coincidió en penaltis, Juan Miranda tira el penalti decisivo. Yo creo que estaba hecho para que... El destino. Exacto, y sobre todo por el sufrimiento, ¿no? Porque tú imagínate cómo funciona Sevilla, hay mucha guasa, en Sevilla los años anteriores siempre 7 Europa League, en Sevilla mucha guasa, cada fin de semana hubo esos piques de que si yo gana tal, yo gana Pascual y los béticos han sufrido mucho y yo creo que mejor esa Copa del Rey para todos los béticos fue espectacular. Claro, y poder tener una noche de Copa del Rey y de copas con Joaquín, pues win-win de manual, ¿no? Era el día a día con Joaco, la verdad es que, tío, pues como le veis, gracioso, que tiene esa energía, que es único. Yo creo que no hay nadie más que pueda hacer lo que hace Joaquín, la verdad, porque te puede contar el mismo chiste 15 veces, que te siga haciendo gracia. Y bueno, la verdad es que esa Copa del Rey dársela a todos estos jugadores, ¿no? que llevan sufriendo mucho a su Betis, pues darle ese premio fue espectacular. Aquí cuando hacemos las preguntas del salseo, que en la parte final siempre está la de con quién te vas a ir a tomar unas cañas. Ya puedes imaginarte quién es el que está en el top 1, quién está, ¿no? Ya te lo imaginas. Me imagino. Joel, tras esa temporada vuelves a Inglaterra. En este caso te vas al Leeds United antes de emprender una de tus aventuras más exóticas, que fue el fichaje por a ver si lo digo bien, el Al Qadisiyah. El Qadisiyah. Sí, no, al principio cuesta. Allí consigues ascender a la primera división. ¿Qué es lo que más te sorprendió de la Liga Árabe? Bueno, obviamente es una liga que está en crecimiento y un país, sobre todo un país en crecimiento, no tiene nada que ver lo que era un país hace 5 años con lo que es ahora, por lo que me han ido contando
compañeros o empleados fisios que han estado allí anteriormente. Yo era muy feliz, me hubiese quedado perfectamente, pero también tienes que aceptar cómo es el fútbol. Yo tenía otro año más de contrato y decidieron la rescisión de contrato para el año siguiente y bueno, yo me fastidio un poco, ¿no? Porque al final el objetivo era pues subir al primer equipo. Yo al final di un paso atrás, jugar en segunda división cuando me presentan el proyecto, porque al final no sabes, vas allí a segunda división. Yo confié y creí mucho en el proyecto porque el director deportivo Carlos Antón era español y yo confié en su palabra y en el proyecto que nos estaba diciendo en ese momento y fue real, la verdad. Era un club, bueno, muy potente que en Arabia Saudí, que lo había comprado la petrolera de Aramco, así que imagínate el poder que puede tener eso por detrás. Y bueno, te vas, decides irte con tu familia y todo, y el foco pues era subir a Primera División pues, para luego disfrutar de ese año en Primera División, aunque luego, bueno, al siguiente año te despidan, ¿no? O decidan. Pero bueno, te jode, lo siento por la expresión, te jode y aceptas porque es parte del fútbol y de esto, decide entrar a otro portero, que encima es grandísimo portero como Castel, que hizo una gran Eurocopa con Bélgica, y te buscas la vida y así apareció pues, bueno, la posibilidad de Estoril. Pero bueno, nos vamos a lo que es Arabia y el fútbol, pues bueno, está creciendo, poquito a poco ya va habiendo muchos equipos más potentes, porque al final ahí está el Hilal, Al Nasser, Al Ahly y Etihad, que son los cuatro más fuertes, que son prácticamente por los que están peleando por ganar la liga. Este año ha sido Etihad, que ha sido el de Benzema. Y ahora está pues Al Qadsiya, está el Shabab, van a venir fuertes de segunda división como Nyon, que ha firmado a la Casete ahora, ¿sabes? Entonces ahí ya se van a meter como 7 equipitos potentes y obviamente pues con la ayuda de todos nosotros los extranjeros pues está creciendo mucho y bueno, una cultura que se va abriendo cada vez más, no como lo pinta la gente, ¿no? Con el tema de las mujeres, si es verdad que el proceso está yendo un poquito más lento, ¿no? O cosas extrañas que a lo mejor no estamos acostumbrados en Europa, pero ellos poquito a poco van abriendo mucho más la mente y yo me fui con mi familia y mis hijas, tengo tres niñas, no tuve ningún problema, sus colegios, mi mujer hacía una vida normal, lo único que pues a lo mejor pues, tenía que ir con vestidos así medio largos y ya está, el resto prácticamente vida normal. Al final lo que comentas, Joel, todo lo que tiene este país atrás a nivel de poder inyectar económicamente en los equipos, eso va a ser que en un futuro no muy lejano haya equipazos auténticos allí. Que ya los hay, pero muchísimo más. Exacto, no, yo creo que los hay. Lo que pasa que bueno, a lo mejor el soporte del futbolista saudí, ahora las generaciones nuevas ya empiezan a tener un poquito más de nivel. No te digo que los sean malos. Lo que pasa que como los buenos los tiene los equipos grandes porque los fichan rápidamente, al final los mejores que están pues en Al Hilal, en Al Nasser y luego pues bueno, digamos que los demás están un poco esparcidos. Entonces, bueno, las nuevas generaciones de saudíes yo creo que van mejorando, porque yo tuve compañeros con 19, 20, 21 años que yo creo que empezaban a ser más responsables el día a día, pues ir al gimnasio. Más profesionales. Exacto, más profesionales, cosa que a lo mejor eso pues no estaban acostumbrados. Y las nuevas generaciones ya lo están haciendo y yo creo que eso va a ayudar mucho con el soporte de los extranjeros. Y a nivel de normativa, porque por ejemplo, si no voy equivocado, en Tailandia tiene que haber un mínimo de jugadores sobre el césped que sean del país. Exacto. Por ejemplo, en segunda división el año pasado eran 7 extranjeros, ¿vale? Y los demás tienen que ser todos saudíes, máximo de 7. Lo han cambiado este año a 5, ¿vale? El año que viene, por ejemplo, 5, pero ya no puede ser portero. Vale. Y en primera división, el año pasado creo que eran 8 y ahora lo han subido a 10. Pero 2 de los 10 tienen que ser sub-23. Vale.
pero en el equipo titular solo puede haber 8. Entonces los dos esos extranjeros posiblemente pues filiar, no sé cómo lo harán o sin convocar. Y de momento así, con el tiempo puede ser que lo cambien o suban o así. También ellos obviamente tienen que dar vidilla a los saudíes. Claro, al final tienen que dar potenciar al producto local, al kilómetro cero. Pero también, pues bueno, están intentando por eso, en la segunda división a lo mejor han puesto un poquito de menos para que ellos se puedan hacer en segunda división. Yo creo un poquito en general. Pero a día de hoy así, que yo sepa, no sé si cambiará o no. Por ejemplo, que es en Qatar y estos sitios, nosotros los extranjeros, los porteros no podemos de momento jugar, solo se puede jugar en Champions. Que ahí sí aceptan extranjeros, pero en la Liga Qatarí o en Dubái no puede haber un portero. Tiene que ser de la zona. Local, tiene que ser local, exacto. Joel, hoy en día te encontramos en Portugal, en el Estoril. ¿Qué tal la adaptación? ¿Cómo está Joel en Portugal? Pues la verdad es que muy feliz y muy a gusto, muy contento. La verdad es que me ha sorprendido este país. Lo conocía, ¿no? Estamos cerca, pero al final, bueno, a veces he estado en Lisboa, pero realmente no, y me ha parecido muy, muy bien. La verdad es que el portugués, la verdad es que me han parecido súper educados, se adaptan a cualquier idioma. Le hablas español, te hablan español, inglés, lo que haga falta. Súper educados. En la zona de Estoril, digamos que se vive también especial, zona de playa. Es una zona donde, pues bueno, aquí económicamente lo que hay de gente es un nivel adquisitivo alto, muchos extranjeros y bueno, la verdad es que la liga me parece que, bueno, va por escalones, pero yo creo que es una liga que puede crecer y que tiene un potencial, si de verdad se lo proponen, puede ser una liga muy interesante y que los jugadores de fútbol se sorprenderían porque yo creo que es un país donde se vive muy bien. Al final nosotros cuando nos movemos pues también movemos un poco el estilo de vida que podemos tener y Portugal se vive espectacular. Lo único, pues bueno, tienes 4 equipos que marcan la diferencia, que tienes Porto, Benfica y Sporting, que esos son los grandes, que Estoril no puede competir contra ellos. Luego tienes a Braga, que intenta dar un poquito por saco a los 3 de arriba. Y luego tienes Guimarães también, pues bueno, intentando también ese crecimiento. Y luego ya tienes el resto, y en este caso Estoril, pues es intentar, pues bueno, estar cerca ahí de Guimarães y de Braga. Obviamente con sus dificultades y porque también hay una diferencia económica y al final eso dificulta un poquito el poder competir contra estos clubes. Y luego, pues bueno, el resto prácticamente pelear por no descender. Todos los demás equipos estamos todos por lo mismo. En este caso Estoril, pues bueno, Ignacio, que ahora se ha ido del club, era el presidente, que es español. El año pasado cuando me firmó me mostró la confianza y obviamente también la ambición del club, y fue una de las cosas que sin pensar pues lo vi muy adecuado para este momento que estaba, con 34 años y la verdad es que bueno, fue bien. Quedamos octavos la temporada pasada y este año pues queremos seguir en la misma línea, incluso un poquito más porque tenemos esa ambición. Al final lo que comentas, no estar cerca de ese segundo grupo de equipos por si tiene una mala temporada, estar aún más cerca y poder engancharte a una conference, a una cosa de esas. Eso es, el año pasado estuvimos ahí en algunos momentos de jornadas peleando para Conference, al final entró Santa Clara y se quedó fuera Guimarães. Y sí, eso es el objetivo y a por ello vamos. Muy bien. Joel, antes de pasar a la ronda final, al salseo que te he comentado antes que dictaminó y bautizó Rafa Roldán, me gustaría hablar un poquitín sobre ese campeonato de Europa sub-21 en 2013 en Israel, donde conquistáis el título. ¿Qué es para un jugador español conquistar un título con la selección nacional? Bueno, pues la verdad es que fue un premio para la plantilla, para esos seleccionados, porque la verdad es que lo pasábamos tan bien, ¿sabes? Esa sub-21 fue especial. Yo creo que todos, cada vez que había convocatoria durante la temporada, estábamos deseando ir, porque es que nos juntamos un grupo de amigos, un buen rollo, alegría.
buen fútbol. Es que se juntaba tantas cosas y bueno, con esos pedazos de jugadores, prácticamente veía la alineación y yo creo que estaban todos en un nivel top. Bueno, no sé, de Gea, Carvajal, Alberto Moreno, Bartra, Nacho, no sé, Thiago, ¿no? También estaba. Thiago, Isco, Yarramendi, Morata, Muniain, pues, quizá, también. Iker Muniain, Tello, no sé, Coque. Es que yo creo que esa generación del 90, porque había luego más jóvenes, yo soy del 90, Iñigo Martínez, porque del 90 éramos 5 o 6 más o menos, luego los demás pues eran del 91, 92. Creo que Martín Montoya, ¿no? También coincide que él es del 91, puede ser, era de los que... Sí, creo que Monti es un año o dos más pequeño. Y es lo que te digo, Monti en ese momento no sé si estaba ya para el Inter o estaba en el Barça, pero bueno, estaba en grandes equipos. Y la verdad es que fue espectacular y encima como fue la final contra Italia, que le metimos 4, fue un espectáculo. Y bueno, la verdad es que sí, pero sobre todo lo bien que lo pasábamos tanto fuera como dentro, porque la verdad es que era un equipo que lo pasaba con mucha alegría fuera, entraba al campo y igual. Y la verdad es que fue momentos espectaculares, justo coincidió el año que también gané la FA, justo también gané ese Europe Sub-21 y la verdad es que fue un año bastante redondo. También erais como la selección nacional absoluta de sentaros por la noche a las cartas y a tomar colacao. Sí, exacto. Yo creo que eso se ha cogido de todas las generaciones. Nosotros lo hacíamos. Bueno, por la noche nos juntábamos en el Nesquik o el colacao y yo creo que nosotros la cogimos igual de generaciones anteriores. Pero eso yo creo que se ha mantenido con los años, pero sí, unos jugando a la Play, otros con Colacao, tal, la pocha, como juegan algunos, ahora más igual al póker y tal, bueno, ahora con las Plays estas que se llevan de viaje igual está más viciado. Sí, yo creo que eso de los Colacaos se ha ido manteniendo, incluso no he preguntado, pero seguro que preguntas ahora a sub-21 y tal y alguno lo puede mantener. Es que seguramente son esas tonterías, ¿no? Que te hacen esa comunión dentro del grupo, ese momento de relax, de distensión que te lleva a disfrutar más del proceso. Sí, también la selección es diferente. Yo creo que la selección al final sabes que, digamos, en ese caso éramos 23, imagínate, éramos los mejores sub-23. Sí, los seleccionados, sí. Exacto, los seleccionados, entonces vas con otra energía que en tu club. Claro. A lo mejor en tu club pues es más salvaje, digamos, es una selva, ¿no? Al final uno que quiere jugar pues está más encabronado o tal. O la selección pues no está jugando, molesta, porque a lo mejor por tu ego, porque quiere jugar, quiere disfrutar, pero el dolor es diferente, es totalmente diferente. Pero sí, la verdad es que ese tipo de detalles son importantes. Al final en un ámbito de deporte, sobre todo colectivo, eso es lo que te hace unirte, relacionarte y pues a la hora de la verdad se nota mucho en una plantilla. Sí, porque lo comentas tú, Joel, y es una pregunta que me viene ahora a la cabeza. Por ejemplo, yo soy muy pro Víctor Valdés. Para mí es uno de los mejores porteros de la historia. Soy fan número 1 de Víctor. Él, dentro de esas concentraciones, ¿no? Estamos hablando de que estaban Iker Casillas, que vamos a decir, él y Pepe Reina. Estas 3 personas se van a una concentración para una competición de 8 partidos como mucho. Y que seguramente 1 o 2 de ellos no va a jugar ningún partido. Y no jugaron, con Iker no jugaron ninguno de los dos. El Mundial pierde, o sea, es que perder el primer partido significa que el portero, si no se lesiona o lo expulsan, no habrá cambios en la portería. Es muy difícil que haya un cambio en la portería. Supongo que para los porteros el tener ese feedback los 3, ese cariño mutuo que os tenéis que tener, es indispensable para llevar una convivencia, unos entrenamientos, todo de estar, ayudar al que está en el verde. A ver, esto se trata de personas. Correcto. Vale, al final el que es egoísta es egoísta. Entonces, sí es verdad que en el mundo de la portería, ¿no? Nosotros, digamos, siempre hablamos de una familia, de los porteros, somos diferentes, de unos más locos, otros tal. Y bueno, sí es verdad que yo, por ejemplo, he tratado siempre de tener muy buena relación y respetar pues tu rol. En el momento que estás, pues al final el que decides detrás del portero, junto al míster y tal, y ya está. Incluso cuando he estado jugando o he estado
banquillo, porque yo me ha tocado vivir mucho en el banquillo y luego jugando. Entonces yo siempre he tratado de que haya buen ambiente, no hay días, un lunes, un martes, o vienes de no jugar el domingo y el lunes la típica pachanga de suplentes, estás quemado Está y más quemado, cabreado. vamos. Claro, sí, normal. Claro. Pero esto es parte del fútbol y al final, pues bueno, tienes que continuar y tienes que aprender de eso y ser fuerte sobre todo. Pero al final es especial, ¿por qué? Porque solo juega uno. Normalmente algunos míster, como por ejemplo Quique Sánchez Flores, perdona, Quique Setién, es un entrenador que nos rotaba. A mí y a Pau ese año jugamos 20 y pico partidos los dos, porque encima llegamos a Europa League, llegamos a semifinales de Copa del Rey y jugamos bastante los dos. Pero no es lo Y, habitual. exacto, no es lo habitual. Hay entrenadores que, bueno, que apuestan más por eso, para tener a dos activos. Hay entrenadores que creen que no. Y bueno, yo lo que te digo, siempre he tratado de tener una buena relación, sobre todo respetar, no dar problemas, tanto al entrenador de porteros. Eso no quita que un día le diga vete al Claro, carajo sí, sí. al portero o al entrenador estés mosqueado, o un día te levantes Sí. cruzado porque es inevitable. O Porque al final, sale un botellero volando, ¿no? exacto, un jugador de fútbol al final es como ponerte un cacho de jamón ahí en el hocico, leerlo y no poder comerlo. Al final el jugar es eso, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, luego pues bueno, también saber llevarlo. Hoy en día, pues bueno, hay compañeros más competitivos, con mucho más ego y pues tienen su carácter, su personalidad y lo llevan de otra manera, más complicada. Y bueno, para mí ese tipo de personas a veces pues tienes que tener personalidad para mantenerte y sobre todo en los clubes grandes, que más o menos lo he vivido y sé el tipo de personalidad que suelen tener, pues tienes que ser muy, muy, muy fuerte porque tienes ahí lobos detrás tuya que a la mínima te van a... Te muerde. Exacto. Y luego, pues bueno, los demás equipos también, pero es diferente. Claro. Yo creo que hay una humildad totalmente diferente, pero al final esto consiste pues en saber llevar esa competición contra otros compañeros, incluso amigos, Sí, porque a sí. veces que te tienen buena relación con el otro y ya está, pero siempre es lo que te digo, tratar de llevar buena relación, respeto y luego pues ya se trata de personas. Vamos a llegar a la relación hasta donde quiera la otra persona. Y deportivamente estar preparado para cuando te toca la oportunidad. Sí, al final yo soy un portero que me ha tocado remar mucho. ¿Sabes? Estos últimos años y tal estoy jugando, pero a mí me ha tocado remar, por ejemplo, Claro. ahora lo más reciente, ¿no? Me tocó ir al Leeds. Y Leeds estaba Víctor Horta y Marco Sabat, el entrenador portero que está ahora en el Valencia, y Víctor Horta que acaba de firmar por el Valladolid, españoles y tal, y ellos me llegaron y me dijeron cuál era el rol en todo momento. Estaba Ilan Meslier, un portero francés muy joven, con un talento espectacular. Tenía ya, en el momento que yo fui, ya casi 100 partidos, por lo menos en Premier League, siendo jovencito, y tenía una apuesta por él. Y bueno, yo traté de explicar que yo no estoy ahí de Manolo del Bombo, Claro. que en paz descanse, sabes que yo voy a currar porque quiero jugar. Y en ese momento tenía 32 años, así. Y bueno, me lo ocurre, sí verdad que hubo mucho cambio de entrenador ese año, porque fue el año que descendimos también. Y al final, pues los últimos partidos de Premier los jugué con Sam Allardyce y decidió cambiar. Pero fue bueno, remar, remar, currar, currar y cuando llegase ese momento, lástima que bajamos, pues estar lo más preparado posible, tanto mental como físico. Exacto, mentalmente también muy importante y más en el tema de la portería, ¿no? Siempre se dice que los porteros sois mucho más mentales que el jugador de campo. Sí, por supuesto, al final nosotros vivimos la línea. Sí. Quiere decir que al final yo cometo un error y gol. ¿Sabes? Entonces nosotros mentalmente ya sabemos vivir, sabemos manejarlo y bueno, pues con el tiempo y con la madurez pues lo vas llevando muchísimo mejor y más cómodo y más fácil, ¿sabes? Sí, sí, sí. Joel, la última pregunta antes de pasar al test. ¿Qué crees que le deparará en un futuro el día que Joel decida colgar los guantes? ¿Dónde crees que irá tu siguiente paso deportivamente hablando? Bueno, pues ya llevo un añito y algo que me está picando ser entrenador. Ah, muy bien. De hecho ya tengo ahí mi agendita que ya me estoy apuntando a mis cositas. Luego no sé
valdrán o no valdrán, porque el fútbol, ya has visto, vuelve al pasado o de repente La Pep Guardiola, evolución o la desevolución, ¿eh? exacto, te saca un lateral metido por dentro. Entonces, pues bueno, sí es verdad que el fútbol está inventado, pero bueno, siempre estos entrenadores son los que marcan, porque al final lo que te digo, Guardiola es capaz de meter un lateral por dentro y ya todos los entrenadores se copian. Sí, sí, sí. Entonces, que igual Pep seguramente que en su día pues lo vería de otro entrenador. Esta frase, yo como entrenador que empecé, el primer año que entrené yo fue el año del triplete del Barça, 2008-2009, y la frase es la típica, ¿no? ¿Cuánto daño ha hecho Guardiola a los entrenadores baratos? Sí, ¿No? a la Que nos hemos creído todos que el falso 9, el salir jugando de atrás con el portero... sí, sí. Ha hecho Vaya daño, hostia, nos hemos pegado. ha hecho daño porque, bueno, obviamente las características de cada equipo son totalmente diferentes. Tú como entrenador, ¿no? Yo si fuese entrenador, me toca adaptar a lo que tengo, Exacto. aún manteniendo un poco la idea que tú quieres. Pero si tienes tres centrales que les cuesta, que tienen otras características, pues cuidado con forzarlo porque cuando bajas a segunda es cuando te das cuenta del tema. Exacto, Pero bueno, exacto. hoy en día hay muchas herramientas, las direcciones deportivas, los clubes ya, hay muchos clubes, ¿no? Que ya tienen su estilo Sí. de juego, no sé, por ejemplo, te hablo pues Villarreal, no sé, el Betis, ¿no? Por ejemplo, Getafe, otro Sí, estilo, equipos muy marcados al fútbol. con Bordalás, Barça, ya no te hablo de los grandes, pero bueno, de los más pequeños. Y bueno, hoy en día yo creo que es mucho más fácil, ¿por qué? Porque hay muchas más herramientas y yo creo que lo que es el profesional, cada uno en su ámbito, cada vez van teniendo muchísimo más nivel. Sí. Es que tú hablas con un director deportivo, no sé, por ejemplo, Víctor Horta, ¿no? Que yo charlaba mucho. Y es que saben el valor del jugador, pero de un jugador que está jugando en segunda de Francia y lo que más o menos te puede dar rendimiento, tal. Luego con la base de datos estas que suelen tener ahora a la hora de firmar, que firman jugadores, de hecho, por la base de datos, Sí, sí, todo. sí. Entonces creo que está todo mucho más fácil, va avanzando todo y eso es mucho más cómodo para los clubes. Pues bueno, desde aquí, en un futuro lejano, esperamos ver a Joel celebrando también títulos como entrenador, con el traje en la banda, ¿no? Vamos a ver, que obviamente cada vez hay más exjugadores que quieren serlo, y ya no sé si va a haber plazas, ¿sabes? Porque al final Bueno, no hay claro, es que no hay esto es lo que siempre también hablamos los entrenadores baratos, ¿no? Que sueñas, ¿no? Sueñas con llegar un día, pero dices, es que es imposible. Hay 20 equipos en primera, 22 en segunda, por lo tanto son 42 entrenadores, 42 primeros entrenadores, en los cuales lo más normal es que sean exjugadores de esos equipos o de otros equipos o que tengan una carrera Sí, dilatada. también te digo que entrenadores que a lo mejor no han vivido lo que hemos vivido nosotros en el fútbol profesional, digamos, pues los escuchas hablar de fútbol y entienden mucho, Sí, sí, ¿eh? sí. Todo que tiene una capacidad muy alta. Luego, pues hay muchos factores, como todo, al final, como todo. Pero lo que te digo, ya exjugadores cada vez te vas a los cursos de entrenadores y. Bueno, creo que desde hace unos años están haciendo un año para los no futbolistas, el UEFA Sí, Pro, un claro. año para los no futbolistas que son 20 plazas y creo que es otro año para los exfutbolistas con 20 plazas también, cuando antes salían cursos por doquier, o sea, hacían Sí, cursos en yo todos sitios. actualmente tengo ya el nivel 3 académico. Entonces ahora justo ha salido como una ley que los académicos nivel 3 vamos a convalidarlo con el UEFA Pro y están en el proceso porque han llegado con la federación con Sí, el sí, nuevo sí. presidente y tal. Así que yo ya mando el procedimiento y a ver si me llega ya el certificado y ahí ya podríamos entrenar en el extranjero. Con lo que tengo puedo entrenar a nivel nacional. Y bueno, ahí lo tengo. Obviamente entrenador de porteros siempre va a estar ahí porque Claro. al final, bueno, Lo has mamado, está claro. más exacto, mucho más específico, pero me gustaría más o entrenador de porteros para comenzar, eso ahora mismo, ¿no? Te lo Sí, sí, sí. comentas. Al final llega cuando acabe y ya veremos. Más que nada para ir aprendiendo, ir adaptándote, porque la dinámica, tú te crees que eres jugador de fútbol, eres entrenador de tal, y no es así. Son dos mundos diferentes. Exacto, a lo mejor meterme ahí un poquito más escondidito, ir pues absorbiendo, ir viendo dinámicas y luego, pues bueno, pero sí me gustaría más ser entrenador que entrenador de portero.
nunca se sabe, la verdad, pero obviamente metido ahí seguro, porque a lo mejor director deportivo sí, pero yo me gusta más de El la línea verde. para exacto, de la línea para adentro, el interactuar más con el jugador, más cerca, que hoy en día los directores deportivos Sí. están más metidos. Pero no, pero yo creo Pero que me gusta te gusta el vestuario, te gusta estar dentro del vestuario, estar ahí no en la dentro, grada. mandar el mensaje, ¿sabes? Todo este tipo de cosas. Pero bueno, ya sí verdad que se va acercando más ese momento, ya tengo 35, sí verdad que renové la temporada pasada 3 años más, hasta los 38 y tal. Pero bueno, veremos a ver ¿Cómo evoluciona? cómo exacto. Perfecto. Pues Joel, vamos a pasar al salseo, que Rafa Roldán en el episodio 1, nuestro padrino del programa, lo bautizó. Eran las preguntas rápidas, pero él puso el salseo del vestuario y por lo tanto, si estás preparado, arrancamos con el test. La primera pregunta es: ¿cuál es el contacto más famoso que tiene Joel en su teléfono? Es que me tengo que poner a buscar ahí. Pues será, no sé, algún jugador de fútbol así de nivel alto o así. Es que no sé Sí, decirte el porque. Joaquín o algún ex compañero de... Exacto, eso es. Perfecto. ¿Cuál es tu ídolo deportivo? Mi ídolo siempre ha sido y siempre lo será Iker Casillas. ¿Con quién intercambiarías tu camiseta? Seguramente has cambiado muchas, pero ¿con quién te gustaría? Alguna que no tengas y digas, hostia, esta me gustaría tenerla. Es que yo tengo una cosa, ¿vale? Yo a los jugadores nunca les pido, nunca me ha gustado, a ningún jugador solo le pido amigos, que tengo buena relación, o a porteros. Yo las colecciones que tengo de camisetas son de porteros que a mí me gustan, o que yo he creído que han hecho algo importante. Y entonces, pues bueno, prácticamente justo lo estoy haciendo limpieza un poco, me puse a ver y me llevé sorpresa porque, joder, tenía, no sé, una camisa de Pepe Reina en Liverpool. Hostia. Y dije, oh, qué buena. Víctor Valdés, y que de todos estos tengo. No sé si me faltará alguno, así de la generación esta de top. Puede ser que de Buffon no tenga, por ejemplo. Pues mira, de Buffon con la selección italiana, pues me hubiese gustado tenerla. No sé, seguramente lo conoces, el portero de la selección de Croacia, Ivica Jubicic. Él es muy fanático, es coleccionista también, pero él solo colecciona también de porteros. Y a través de otro coleccionista, yo le intercambié una camiseta de Víctor Valdés Ajá. por una suya, y la verdad que mantenemos una muy buena relación. Y durante el Mundial de Qatar me pasaba las fotos de las camisetas que iba consiguiendo. Y Ah, perdón por la palabra, el cabrón me decía, mira esta, sí, sí, sí. el Dibu, el no sé qué, joder, Sí, preocupado. yo siempre que puedo y porteros que veo que me gustan a mí individualmente, ¿no? Que cada uno le gusta Sí, un sí. jugador de fútbol, pues le suelo pedir las camisetas. Seguimos con qué deportistas irías a tomarte unas cervecitas, unos vinitos para charlar de vuestras carreras y del día a día. Pues mira, me gustaría sentarme con Rafa Nadal Ujú. para saber el proceso ahora que está viviendo, ¿no? Porque ese proceso lo vamos a vivir todos. Sí, correcto. Entonces, pues bueno, yo creo que es un ejemplo a nivel, bueno, como deportista, una leyenda va a ser para todos nosotros y es. Entonces me gustaría, pues bueno, que me explicase un poco el proceso que está viviendo ahora y yo creo que sería interesante. Perfecto. Joel, una canción que escuches antes de saltar a competir, antes de ir a jugar al pádel o en el gimnasio que Sí, te... es que cada 2 meses te sale una canción nueva hoy en día. Pero siempre hay una fetiche. A mí La Potra Salvaje, por ejemplo, me pareció espectacular. Es una canción, ahora están todos con la canción de La Morocha, ¿no? Así, todo el mundo cada vez que ganas. Nosotros aquí en Estoril tenemos el Cabaliño, no sé si la has escuchado alguna vez, que cuando ganamos y tal la ponemos, porque el utillero se pone ahí A a cantar. bailar. Pero bueno, como cada dos, pero sí, tengo un par de canciones que en su momento, de hecho yo soy el que pongo la música normalmente y en el autobús y tal y voy poniendo por ahí. Pues pondremos unas cuantas en la playlist que hay en Spotify del vestuario, de esas que nos has dicho, y te pasaré el enlace así. Cabaliño, Cabaliño, ponla, ya que estamos aquí en Portugal. Perfecto. Pues esa pondremos. Joel, una leyenda futbolística con la que te hubiese gustado jugar, ya sea en tu equipo o en el equipo o enfrentarte en el equipo rival. Ronaldo, Nazario. Yo creo que tener a ese, obviamente a Leo también,
te hablo de la generación, pero ver a Ronaldo en su momento, cuando empezó a sacar la elástica y todo esto, eso fue muy fuerte. Justamente, te lo comentaba antes, ayer estuve grabando con Jorge Molina y hablábamos de lo mismo. Él dijo lo mismo, Ronaldo Nazario, y yo le comenté, ¿no? Esa generación para mí, yo del Barça, en el año 96, Ronaldo en el Barça, me pilla con 9 años, ese muslo vendado contra el Valencia, ese cambio de ritmo, el gol contra el Compostela, que vamos a decir, ese Ronaldo era... El flequillo... Pero el flequillo ya es más actual, es 2002, ese flow... Toda esa generación de esos jugadores... marcaban una tendencia increíble. Las R9 plateadas esas. Yo era portero, ¿no? Que los porteros normalmente, y yo jugaba con Mercuria en el Atlético de Madrid. Yo estaba como loco con Mercuria, lo que pasa es que valían muy caras. Entonces a veces pues algún compañero que le sobraba, me acuerdo que un compañero mío le sobraban y tal, y me las dio, pero he jugado con Mercuria, que vamos, me encanta. Joel, dinos tu top 3 de deportistas históricos. Sin orden, ¿eh? No me hace falta 3, 2, 1. Deportistas, fútbol, da igual. Deportistas, sí, global. Bueno, yo creo que, a ver, como futbolista pues tengo a Iker. Uh-huh. Yo creo que de mi generación lo que hemos vivido con Rafa Nadal ha sido espectacular. Y ya de más pequeño, por meter otro deporte también, pues entre Fernando Alonso y Indurain, por ejemplo, en su momento me acuerdo cuando era más pequeño con el ciclismo, pues también metería, por tener otro deporte, no siempre los mismos. Perfecto. Pues buen top 3 o top 4 en este caso, contando también a Fernando Alonso. La verdad que, bueno, historia del deporte español, sin duda. Sí, nos enganchó a la Fórmula 1 en España. Exacto. No sabíamos lo que era el KERS, el DRS, y nunca habíamos visto un Renault de ese color, ¿no? Exacto. Joel, vamos a pasar a las 3 últimas preguntas antes de hacerte el micro para terminar el programa de hoy. La pregunta del entrevistado anterior, ya hemos dicho que era Jorge Molina, quien no coincidisteis en el Betis, pero los dos habéis hablado muy bien de lo que es el Betis, y su pregunta es que ¿cuál es tu comida favorita? Bueno, pues yo creo que un buen platito de jamón con un pan bien tostadito con su aceitito. Yo creo que eso te puedes comer, pues puedes estar 4 días comiendo lo mismo, que no te vas a cansar. Yo como buen catalán también, si le friegas el pan tomata, ¡buah! Tuche. Pero sí, un buen jamoncito yo creo que no falla. Le comenté a Jorge que es la primera vez que se pregunta por cuál es la comida favorita, ¿eh? O sea, una pregunta tan muy básica, entre comillas, es la primera vez en el programa 64 que aparece en el vestuario. Joel, ahora es tu turno para lanzar la pregunta random, la que tú quieras, para el próximo entrevistado o entrevistada, que va a ser el último o la última de la segunda temporada del canal. Bueno, pues a ver, da igual que sea deportista, pues en tu momento complicado, uh-huh, en un empleo, en el deporte, ¿en qué te has agarrado para sacarlo hacia adelante? Perfecto, muy buena pregunta, la verdad. Buena pregunta para saber en esos momentos duros, complicados de la vida, cómo uno tira para adelante. Perfecto. La apuntamos para lanzársela al próxima invitada que se pasará por el canal. Y la última pregunta, Joel, es que ¿a quién invitas? ¿A quién te gustaría ver? Puedes decirnos uno o dos, los que tú creas. ¿Te gustaría ver aquí en el vestuario? ¿A quién invitas que con un poco de tu ayuda los podamos tener por aquí? ¿A quién invito? Pues bueno, ya que tengo más o menos relación, me gustaría ver a Juanmi, que no le veo a Juanmi, que está en el Getafe. No suele hablar mucho por podcast y tal, para que le conozcáis, a ver si se suelta como es, que es un intranquilo de la hostia. Y bueno, a ver si hay suerte y consigues que hable con vosotros el de Coin. Le escribiremos, le diremos que venimos de tu parte, que nos has pedido obligado. Que está obligado, que tendrá su taza de rigor. Suerte. Que igual se empieza a subir a la silla, se sienta, se sube, sí. O sea que nos lo podemos llegar a pasar muy bien, ¿no? Tiene energía para todo. Menos mal que tiene hijos y le desgastarán, si no, sube por las paredes. Pues bueno, desde aquí, Juanmi, estás más que invitado a la tercera temporada ya del vestuario que arrancará en septiembre. Y nada, Joel, antes de hacerte el micro, te tengo que agradecer tu tiempo, tu trato, tus charlas que hemos tenido hasta poder llegar hoy a hacer la entrevista, que te deseo muchísima suerte en
en Portugal. La verdad que yo he estado varias veces en Lisboa, es una ciudad que a mí me ha encantado, la cultura que hay en Portugal, al final es muy parecida a la nuestra y hay cosas muy, muy bonitas. Y nada, te cedo el micro para que puedas despedir tu programa de hoy. Nada, muchas gracias. Obviamente llevamos un tiempo entre la final de temporada y tal, y nada. Espero que le guste a tus fans y que vaya todo muy bien y sigas coleccionando. Y ahí falta una de Estoril, así que la tendrás cuando se pueda, ¿vale? Yo guardo una percha y ahora fuera de micros te voy a enseñar unas cuantas de portero que tengo que seguramente también te gustarán. Muchísimas gracias. Yo ya te he dicho que también tendrás tu regalito, tu taza, como todos los invitados del programa. Y nada, Joel, familia, nos vemos la próxima semana en el que será el último programa de esta segunda temporada, capítulo 65, con una sorpresita seguro para todos vosotros. Joel, que vaya muy bien, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego.